Queridos hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos en este domingo 11 de julio de 2021 para continuar con nuestra serie acerca del libro de Eclesiastés. Y puntualmente esta es la última sesión en la cual estaremos estudiando este libro que nos ha llevado los últimos 3 meses para poder escudriñar uno a uno de sus versículos los detalles que Salomón tiene para nuestras vidas, adquiriendo unas enormes enseñanzas que sin duda nos van a dejar muchísimo reto para nuestra vida. Le pido por favor que nos detengamos un momento para darle gracias a Dios por darnos su palabra como guía. Pídale su bendición y la llenura de sabiduría para que pueda comprenderla, pero sobre todas las cosas, aplicarla, porque al final de todo, lo que Dios quiere de nosotros es que pongamos en práctica cada una de las enseñanzas y sobre todo la misión que tiene para cada uno de nosotros desde que fuimos concebidos. Vamos a poner un poco en contexto la lección de este día. Vamos a decir que Salomón ha hablado una y otra vez acerca de la vanidad y muy en particular ha hablado acerca de ese afán que se tiene por el trabajo, por las cosas materiales, por esa lógica del ser humano de preocuparse por lo que tiene en esta tierra y no trascender acerca de esto. Parecería entonces que a lo largo de todo el libro, Salomón ha venido insistiendo en que no hay que afanarse por el trabajo y las cosas materiales. Sin embargo, en el capítulo 11 nos dio una lección bastante interesante acerca de dar nuestro máximo esfuerzo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Y por qué motivo? Bueno, pues muy sencillo. Si bien es cierto, las cosas materiales pasan, pero el trabajo, nuestra interacción social, nuestra relación con otras personas está amarrada al testimonio que damos acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero, sobre todo, da testimonio de lo que habrá de pasar luego, cuando estemos enfrentándonos a la situación de eternidad en esa esfera espiritual a la cual nos ha hecho un llamado permanente a preocuparnos. Recordemos entonces que mucho más que preocuparnos por el tema terrenal y las cosas materiales, está el dar nuestro máximo esfuerzo en todos los ámbitos en esta vida para que tenga repercusiones en la eternidad. Básicamente entonces de eso se ha tratado toda la disertación del rey Salomón y este día precisamente que concluimos con nuestra serie vamos a tocar una esfera que ha venido siendo repetitiva, pero que no había tomado capítulos completos, por ejemplo. Salomón nos ha hablado acerca de la muerte como una parte natural de la vida, como una etapa, una continuación hacia algo que viene. De hecho, nos ha dicho reiteradamente que además de inevitable, tampoco es controlable, porque el ser humano no tiene la posibilidad de escoger cuándo morirá, cómo morirá y sobre todo no tiene la posibilidad de incidir en lo que pasará después, sino únicamente de cosechar lo que en este mundo terrenal se ha hecho. Vamos entonces al último capítulo del libro de Eclesiastés. Y en este Salomón nos va a hacer un llamado a ver hacia el futuro. Vamos entonces al 12º capítulo de Eclesiastés, comenzando por nuestro versículo número 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
Sin duda, este es uno de los versículos más utilizados en diversas predicaciones, muy congruente con otras enseñanzas que se encuentran a lo largo de toda la Biblia, pero que nos deja en revelación un par de detalles que solemos pasar por alto. Va a decirnos que hay que acordarnos de nuestro Creador, es decir, tenemos que tener presente en todo momento que hay un Creador, que hay un Señor, que hay un Dios que se tomó la atribución de hacernos y que en consecuencia le debemos la existencia misma. Pero dice que nos acordemos no en cualquier momento, o no cuando querramos, no. Nos dice que nos acordemos de Él en la juventud. Y cuando habla de juventud, no está hablando literalmente de la edad de una persona. Está hablando más bien de ese momento en el cual hay fuerzas, hay energías, hay ganas de servirle al Señor y de dedicarle cada uno de los días. Cuando habla de juventud, entonces, no se está refiriendo al jovencito o al adolescente, o al que tiene 30, o al que tiene 40, o al que tiene 50. Se está hablando de la edad temprana, cualquiera que ésta sea. Se está hablando entonces, muy en particular, del momento preciso en el cual el cristiano toma conciencia de que hay un creador. Y es a partir de esa juventud, que no necesariamente será física, sino también espiritual, en la cual debemos empezar a rendir cuenta delante del Señor y a seguir los mandamientos de ese Creador. Por lo tanto, una persona que ha conocido al Señor a sus 50, a sus 60 años, no debería estar pensando en que este versículo no es para cada uno. Más bien lo contrario, debería estarse dando cuenta de que este versículo le abre la puerta para decirle que está a tiempo de acordarse de su Creador. Desde luego, el tema de la juventud, de la cual está hablando Salomón, también hace una evocación a esa mejora en la calidad de vida, si en los años más tempranos, entonces el joven, ahí sí, de manera física, llega a los pies del Señor, porque evidentemente tendrá mucho más tiempo para cosechar de lo que está sembrando, acordándose de su Creador. Pero ¿cuál es el futuro que plantea Salomón? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si bien es cierto, puede estar hablando de los días malos, como esa vejez probablemente difícil, probablemente complicada en la salud, probablemente complicada en lo económico, en realidad Salomón está haciendo una conexión de un futuro, pero que no está referido a la parte meramente terrenal, aunque la incluye. Más bien, tiene una lógica de esos días malos cuando en la eternidad yo esté cosechando las malas decisiones que tuve en la vida terrenal, producto de no acordarme de ese Creador que me lo había dado todo, empezando por la existencia y continuando por su palabra que me había dejado para que yo encontrase mi camino de acuerdo a su santa voluntad. Por lo tanto, cuando habla de acordarse del Creador en los años de la juventud, está hablando precisamente, mi hermano, del hoy, no de ayer, de hoy. Y va a continuar dando algunas pistas de qué es lo que va a suceder luego. Porque cuando habla de esos años malos que están por venir, la tentación es grande al creer que se trata única y exclusivamente de los años de la vejez. Pero en realidad Salomón está yendo a algo muchísimo más profundo. Está hablando de esos años en los cuales se cumpla la eternidad que cada uno tendrá que enfrentar
y donde se cosechará, de acuerdo a todo lo que ha dicho en el libro, lo que se ha hecho en vida. Y lo va a demostrar en el versículo número 2. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Explico un poco de qué trata esta figura que está utilizando Salomón, porque parecería como una figura muy apocalíptica, como una figura de destrucción de la humanidad. En el momento en el cual Salomón escribió el libro de Eclesiastés, la ciencia no tenía mayor certeza absolutamente de nada en el cosmos. En realidad, lo que se sabía de la ciencia y del universo era tan pero tan poco que ni siquiera se tenía una idea lógica acerca de qué era esta parte que veíamos sobre nosotros. Es más, ni siquiera la idea de la Tierra plana había surgido hasta este momento, porque el ser humano estaba tan primitivamente inspirado en el empirismo que no tenía ni idea de lo que había allá afuera. Entonces se tenía la idea de que ese sol brillaba de forma autónoma, pero con la lógica de la historia. Es decir, mientras el sol brilla, quiere decir que hay historia. La historia estaba en la concepción judía de la época amarrada a la luz y al brillo del sol. Y la noche, de hecho, se consideraba como un momento de vulnerabilidad, pero también un momento de reflexión. En la mentalidad judía de ese momento se consideraba que la luna y las estrellas eran un recordatorio de Dios para que diariamente el ser humano se acordase de que el sol brilla gracias al Señor, porque el sol era vida, porque el sol representaba la continuidad de la historia del ser humano. Por lo tanto, cuando anochecía, parecía que se trataba de una etapa reflexiva para que el ser humano tuviese presente que gracias a Dios había un mañana. Pero cuando Salomón dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, es decir, está haciendo una referencia a cuando ya no hay luz de ningún momento, ni de ningún tipo. Cuando se oscurezcan todos los astros y la luz desaparezca, entonces la historia humana habrá terminado. Por eso es que decimos que no se refiere a la vejez como años malos, se refiere a la eternidad como años malos. Muchas veces, cuando tomamos el versículo 1 del 12º capítulo de Eclesiastés, cometemos un error muy grave, porque lo terrenalizamos, no lo eternalizamos. Y Salomón está hablando de cuestiones eternas, no de cuestiones terrenales. Y de hecho lo confirma. Y vuelvan las nubes tras la lluvia. En la figura que el judío entendía en esa época, la lluvia era el producto de la renovación de los cultivos. Y entonces, cuando había lluvia, había una bendición de Dios. Pero esa lluvia no servía absolutamente de nada si estaba nublado permanentemente. La lógica es que después de la lluvia, las nubes se apartan para que brille el sol. Y esto representa que habrá alimento porque habrá vida. En cambio, si las nubes vuelven incluso después de la lluvia y si los astros están apagados, entonces simplemente ya no hay vida. Salomón entonces está hablando muy profundamente de la juventud como una figura para el que está vivo y de los días malos como una figura para el que ya no vive y está enfrentándose a la eternidad que Dios le tiene preparado. Y va a dejar ahí algunos detalles muy interesantes. Cuando temblarán los guardas de la casa. Los guardas precisamente se refiere a aquellos métodos que se tenían en aquel momento para proteger la entrada.
lo que normalmente conocemos en el caló popular como la tranca y modernamente la chapa. Y se encorvarán los hombres fuertes. ¿A qué se refería con se encorvarán? Pues por todos es sabido que una persona fuerte, corpulenta, de un talle importante, pues suele ser erguido porque está alerta, porque está protegiendo, porque está ejerciendo fuerza. Sin embargo, una persona que se encorva, es decir, una persona que se agacha, no logra ver el resto, no está alerta, no está consciente, simplemente está desprotegido. Y por muy fuerte que sea, esta persona estará desprotegida en tanto que su fuerza no le sirve absolutamente de nada en ese contexto de eternidad. Y cesarán las muelas, dice, porque han disminuido. Es decir, ya no puedo ni comer, no tengo ni siquiera la capacidad para alimentarme. Y pues la tentación es mucha de hacer la comparación permanente con la situación de vejez, porque evidentemente los ancianos con el tiempo pierden su dentadura. Sin embargo, Salomón lo que está haciendo es un parangón, es una comparación. Esa fragilidad, esa debilidad del anciano es muy similar a la que todos enfrentaremos en esa eternidad, cuando no haya sol, cuando no hayan estrellas, cuando no haya luna, cuando no haya luz. Vamos entonces a tratar de comprender correctamente lo que Salomón nos está enseñando, porque parece que esa eternidad se asemeja demasiado a los últimos años de la persona, pero no debemos confundirla. Incluso aquellos que murieren jóvenes, llenos de fuerza, enfrentarán esa fragilidad delante del trono del Señor, porque no estamos hablando exclusivamente de la parte terrenal. Y lo va a confirmar. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Mirar por la ventana en el contexto judío de la época de Salomón estaba referido a aquellas personas que tenían su vida resuelta, que simplemente lo económico no era un problema. Podían pasar el tiempo pensando, podían pasar el tiempo meditando, podían simplemente observar la vida pasar. Pero ya en el capítulo 11 nos habló de estas personas que cosecharán en este momento, pero que luego se van a encontrar en severos problemas. Y lo que dice es que se oscurecerán los que miran por las ventanas. Recordemos, la luz tiene que ver más con la lógica de la vida que con la mirada misma de la cual estamos acostumbrados a hablar. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Aquí está hablando ya no de lo que veo, de la luz, sino de lo que oigo. Y nuevamente la tentación es grande de pensar que es porque el anciano pierde también la audición. Pero de hecho de lo que está hablando, cuando toca el tema de las puertas de afuera, en realidad está tratando un tema muy contextual, porque esas puertas de afuera eran cerradas habitualmente cuando la persona agonizaba, porque para el judío que le vieran agonizando era un problema, porque existía la posibilidad, digamos hasta supersticiosa, de que esto agravase la condición. Si ustedes revisan todo el Antiguo Testamento, no existe ese momento en el cual las personas visitan a agonizantes. Eso es algo que ocurre más adelante, cuando Jesús ya está en la tierra, pero antes no era la costumbre. Entonces, cuando alguien estaba a la puerta de la muerte, normalmente se cerraban las puertas. Y va a continuar, que se levantará la voz del ave. El ave era una lógica de fallecimiento, estaba asociado a eso, y que todas las hijas del canto serán abatidas. Es decir, no va a haber más alegría en la casa porque esta persona simplemente ya ha fallecido y se está enfrentando a la
eternidad. Y vean que lo confirma. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Los endechadores eran aquellos que hablaban del difunto, que conversaban acerca de él. En realidad, Salomón nos está llevando por un camino que no nos es desconocido dentro de la lógica de su predicación. De hecho, Salomón una y otra vez ha hecho referencias a la situación de la muerte. Lo que pasa es que ese versículo 1 del libro de Eclesiastés en su capítulo 12 suele ser utilizado muy incorrectamente. Suele ser pensado en función de jóvenes y viejos. Y Salomón, al leer todo el capítulo, nos está demostrando que no está hablando de jóvenes y viejos, está hablando de vivos y de muertos. Y mientras haya vida, entonces, debemos acordarnos de nuestro Creador. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa, el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. No enumera una gran cantidad de figuras literarias que un judío normalmente habría entendido con mucha facilidad. Nos está diciendo una serie de instrumentos que ya no sirven para nada. Un cántaro roto, una rueda que está rota, simplemente son cosas que no sirven, que ya no tienen ninguna utilidad. Esa es la realidad del ser humano después de que ocurre la muerte. Ya no tiene ninguna utilidad, ya no puede hacer nada. Ese cántaro, mientras estuvo bien, cargó todo el agua que podía cargar, y una vez se rompió, pues no puede cargar nada más. Es lo mismo que ocurrirá con el ser humano. Mientras vivió, pudo acordarse de su Creador y seguir sus mandamientos. Pero una vez la vida cesa, es como un cántaro roto. No puede cargar más agua. Y el polvo vuelve a la tierra, está jugando nuevamente con la muerte, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Y es que nos está recordando que somos polvo. Y nos está recordando que hacia ahí vamos. Pero agrega un detalle que es demasiado interesante. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. No solo nos está recordando que vamos a morir, nos está recordando que es que nosotros no somos dueños de nada. Nunca lo fuimos. ¿Usted qué cree que es dueño del carro, de la casa, de su empleo, de su cuenta bancaria? No. ¿Usted qué cree que es dueño de su familia, que usted es dueño de su futuro, que usted es dueño de su éxito? No. Y volverá el espíritu a Dios que lo dio. Es que todo es de Dios, y si no lo entendemos, entonces vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, se está refiriendo a sí mismo, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Salomón se está despidiendo. Probablemente en este momento Salomón está avanzado en años, sabe que no va a ser eterno, sabe que quiere dejarle un legado de sabiduría a su hijo, porque no olvidemos que el libro fue escrito para su hijo y que de verdad necesitaba muchísimo del libro, y creo que no lo leyó porque termina muy mal. Salomón está diciéndole, miren, yo adquirí mucha sabiduría, enseñé mi sabiduría, le di al pueblo para que escudriñara la sabiduría, y como lo hice, entonces tengo la autoridad para hablar. Y procuró, dice el predicador, hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad.
Salomón lo que le está diciendo a su hijo a través del libro es que ha tratado de ser lo más blando posible. Ha tratado de hallar palabras que le agraden, palabras de verdad. Pero Salomón conoce muy bien a su hijo. Salomón conoce la soberbia que tiene el destinatario del libro. Y es que parece que fue escrito para nosotros también, porque es que la soberbia nos caracteriza una y otra vez. Y es por eso entonces que Salomón le dice que ha tratado de escoger las palabras más agradables, pero las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. A mí me da mucha risa siempre cuando los cristianos huyen de la predicación dura, porque al cristiano le encanta escuchar esa predicación de prosperidad, esa predicación de pare de sufrir, esa predicación que le promete pactos con el Señor y le va a traer riqueza, pero huye de lo incómodo. Muchas veces algunos pastores son tildados hasta de piedricadores y no predicadores. Parece que están lanzando piedra una tras otra. Pero es que cuando un maestro de la palabra de Dios, cuando un pastor predica y no incomoda, la pregunta es, ¿y realmente predicó? Si a usted esta clase no le incomoda en su modo de vivir, entonces no lo estoy haciendo bien. Si a usted la palabra del Señor no le incomoda profundamente, hay que preguntarse realmente, mi hermano, si usted está meditando de verdad la palabra del Señor, o si solo la lee como un periódico, o como un libro de fábulas. Porque la palabra de Dios, correctamente predicada, incomoda, es como un aguijón. Y si no incomoda, entonces el ser humano no la está recibiendo de la mejor forma. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. Hijo, por favor, escucha. Hijo, por favor, la palabra del Señor te está dando faroles claros de lo que quiere. Déjate amonestar. Escucha lo que el Señor te está diciendo. Escucha esa palabra, porque si no la escuchas, entonces el resultado va a ser complejo. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y de nuevo, Salomón no nos está diciendo que no estudiemos, todo lo contrario, nos dice que lo hagamos. Pero que no nos compliquemos tratando de sobreentender, de escudriñar de más en un mensaje que es normalmente sencillo. El fin de todo el discurso oído es este. Es decir, resumo el libro en una frase. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mi hermano, usted quiere ser un cristiano pleno, usted quiere ser una persona íntegra, usted quiere ser una persona conforme al corazón del Señor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y por qué? Es que hay una razón del por qué, mi hermano. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Inevitablemente el ser humano en ese paso hacia la eternidad, es decir, cuando pasamos de esa juventud en la que nos pudimos acordar de nuestro Creador a esos días malos que hemos malentendido como vejez, cuando llegamos delante del trono del Señor, se van a sopesar nuestras acciones. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que se va a poner en balanza lo bueno y lo malo. Y mucho cuidado, al vivir en la época de la gracia, es decir, vivimos por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, no es que se borren todas las cosas que hacemos, aún las ocultas el Señor las conoce, no es que se borren,
todas nuestras malas acciones, por entregados al Señor que fuéramos, van a sopesarse y se van a poner en balanza. ¿Y sabe qué, mi hermano? Se lo puedo garantizar. Usted y yo vamos a salir culpables. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad de cosas buenas que hagamos, siempre van a pesar muchísimo más los errores que cometemos, los pecados que cometemos, porque es producto de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y no importa cuántas buenas acciones usted pueda hacer, jamás van a pesar tanto como los graves pecados que ha cometido contra el Señor. Y va a salir culpable, y yo voy a salir culpable. Pero ¿sabe cuál es el punto acá? Que por la gracia del Señor, a pesar de ser culpables, vamos a ser justificados delante del juez por haber puesto nuestra confianza y nuestro corazón en nuestro Salvador. Pero eso no obsta de que nos encontremos delante del Señor mostrando nuestras malas acciones, incluso aquellas que son las más ocultas. Somos justificados por Jesucristo, pero eso no nos hace inocentes, mis hermanos. Mucho cuidado con confundirnos, porque Salomón concluye el capítulo 12 de Eclesiastés recordándonos que vamos a llegar delante del juez y que ahí vamos a rendir cuentas. Y así concluimos, mis hermanos. Salomón nos ha dado una serie de lecciones importantísimas, profundas, que espero que hayan tocado por dentro de nuestro corazón, que nos ayuden a tener una perspectiva clara acerca de qué es lo que Dios quiere para nuestra eternidad, y no la vanidad terrenal. El próximo domingo entonces iniciamos una nueva serie. No les voy a revelar aún hacia dónde vamos a ir, pero sí les diré que el Señor nos hace volver al Nuevo Testamento, aunque vamos a continuar en la misma línea de Salomón, reflexionando acerca de la sabiduría que cada uno de nosotros debe adquirir. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Siempre es un gusto que nos acompañemos en el estudio bíblico y estoy seguro que a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido, continuaremos escudriñando la palabra del Señor.